el texto 2. Bien, un texto dialéctico que constantemente se trabaja en clases y sé que para ti no ha sido una sorpresa. Conoces muy bien estos textos, hemos trabajado constantemente estos textos, así que no ha sido dificultad para ti. Empezamos con el texto A. Me indica el texto A que en el tablero geopolítico actual se sugiere un declive relativo de la hegemonía estadounidense. Se sugiere. El ascenso de China como potencia económica y tecnológica desafía directamente la unipolaridad. Su influencia, reconfigurando las cadenas de suministro y creando nuevas esferas de dependencia económica, especialmente en Asia y África. Ya con este primer párrafo podemos revisar cierta tendencia que tiene el texto A, pero podemos corroborar esa tendencia en los párrafos siguientes. A esto se suma el desgaste militar. Si ya el primer párrafo me indica, se sugiere un declive relativo de la hegemonía estadounidense. Párrafo 2, a esto se suma el desgaste militar, límites del poderío bélico estadounidense, límites del poderío bélico estadounidense. Y paralelamente la multipolaridad se consolida con actores como Rusia. Y líneas más abajo precisa lo siguiente que es crucial para una de las preguntas. Aquí. Paralelamente, la multipolaridad se consolida con actores como Rusia, que ha roto tabúes geopolíticos en Ucrania, y potencias regionales como Brasil, India o Turquía, que ya no se alinean automáticamente con Washington, que no condicen automáticamente con Washington, sino que practican un pragmatismo que diversifica sus alianzas. Entonces, si me indican que estos tres países ya no se alinean automáticamente, no condicen automáticamente con Washington, sino que practican un pragmatismo que diversifica sus alianzas, se entiende que de manera práctica, de manera resolutiva, no solo se alinean con Washington, sino también con otros países, con otras potencias, con otras naciones. Así que no únicamente con Washington, sino también que diversifican sus alianzas con otras naciones. Finalmente, en el último párrafo se indica: los asaltos a la democracia y las contradicciones sociales empañan la imagen de Estados Unidos. Su imagen como modelo a seguir erosiona aquí. Su imagen, ¿dónde está? La parte, a ver, aquí. La polarización política interna, los asaltos a la democracia y las contradicciones sociales empañan su imagen como modelo a seguir. La creciente aceptación de... parece que no está la palabrita. Bueno, ya, en el texto indican: la creciente aceptación de la moneda, de monedas alternativas en el dólar, en el comercio global, también apuntan a una erosión de su principal herramienta de poder financiero. A una erosión de su principal herramienta del poder financiero. Esa palabrita continuamente la hemos trabajado en clase. Erosionar, socavar, menoscabar, debilitar. Entonces se entiende que el término erosionar se refiere a debilitar, socavar. Ya te diste cuenta cuál es la tendencia en el texto A respecto a la tesis mencionada sobre el declive, ¿no? El declive del poderío, de la hegemonía global de Estados Unidos. Bien, pasemos al texto B, por favor. Gracias. Bien. Vamos a ver qué tendencia, qué tesis plantea el texto B. La narrativa del declive estadounidense ignora las ventajas estructurales y la capacidad de adaptación del país. La narrativa del declive estadounidense ignora las ventajas estructurales y la capacidad de adaptación del país. Estados Unidos continúa siendo el eje alrededor del cual gira el entorno global. Estados Unidos mantiene su vigencia como país eje alrededor del orden global. Ya te diste cuenta que el primer párrafo tiene una postura opuesta, categóricamente opuesta respecto al texto. En primer lugar, su superioridad militar es incuestionable. Washington mantiene una capacidad de proyección de fuerza que ningún competidor puede igualar. Otro argumento que sostiene por qué se manifiesta, por qué se precisa que Estados Unidos mantiene su vigencia, incorporando a nuevos miembros y consolidando su influencia en Europa. OTAN, liderado por Estados Unidos, ha fortalecido y ampliado, incorporando nuevos miembros y consolidando su influencia en Europa. Económicamente, el declive es un mito. Constituye la más grande del mundo y la más innovadora. ¿Por qué innovadora? Porque es líder indiscutible en inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica. Su evolución energética le ha otorgado independencia y una poderosa herramienta geopolítica. Además, el dólar mantiene su estatus de moneda. En otras palabras, Estados Unidos no se debilita, se reinventa. Estados Unidos no se debilita, se reinventa, se renueva ante las exigencias y ante las tendencias que puedan surgir y que impliquen un cambio, una modificación respecto a ciertos intereses, ¿no? Bien, nos damos cuenta que el texto B presenta una tesis rotundamente opuesta, categóricamente opuesta al texto A. Ya con esta lectura, con la revisión del texto, podemos desarrollar las preguntas. Pasamos, por favor. Gracias. Pregunta 14. El tema central sobre el cual versan los textos pregunta por controversia, pregunta por polémica. Antes de revisar las alternativas, recordamos las palabras clave tanto en el texto A como en el texto B. ¿Cuáles son las palabras clave? Por ejemplo, en el texto A la palabra clave, declive. En el texto A la palabra clave, tanto texto A como texto B, Estados Unidos, poderío global, hegemonía global. Y en el texto B, la palabra clave, vigencia. Aún se mantiene. Vigentes en el orden global. Siendo así, entonces, profe, la respuesta podría ser alternativa C. Recordemos que estamos trabajando con el texto, el examen tipo D. Profe, puede ser la respuesta alternativa C, el fortalecimiento. Aquí, perdón, la alternativa B, el fortalecimiento de Estados Unidos a pesar de los cambios geopolíticos. Recuerda que la polémica debe condecir con ambas tesis, tanto con la tesis del texto A como la tesis del texto B. Si yo opto por la alternativa B, el fortalecimiento de Estados Unidos a pesar de los cambios geopolíticos, solo se está atendiendo a un texto, dejando de lado el otro texto. Entonces, al decir el fortalecimiento de Estados Unidos, está atendiendo al texto B y no hacia la tesis del texto A. Así que descartamos esa alternativa, la alternativa B. Profe, puede ser aquí, casita.
La vigencia, texto B, o el declive de la hegemonía global de los Estados Unidos, sí. Mantiene las dos tesis, presenta las dos tesis y obviamente se decanta, obviamente se relaciona con ambos textos. Alternativa, ahora no. Alternativa C. Pasamos al numeral 15. Preguntas por sentido contextual, precisamente por antonimia contextual. El término erosión, revisamos el texto y nos dimos cuenta que la palabra erosión se refiere a debilitar, socavar, minar, y bien menciona el texto, ¿no? Erosionar su principal herramienta, socavar, debilitar su principal herramienta. Y si me piden antónimo, al ojo, evidentemente nos damos cuenta que es fortalecimiento. Y la palabra reinventar, que está en el texto B, aquí, Estados Unidos no se debilita, se reinventa, lo opuesto, el término opuesto, reinventarse, modificarse, innovar, estancamiento, se estanca, se restringe, se limita. ¿Ve? Besito. Recuerda que estamos trabajando con antonimia contextual. Pasamos, por favor, a la pregunta 16. Bien. Pregunta 16. A partir de los argumentos presentados en el texto A. Me indican texto A, entonces recordemos cuál es la tesis del texto A. La tesis del texto A precisa respecto al declive de la hegemonía global de Estados Unidos, indicando, ¿no?, que hay desgaste militar, político, económico. Y la pregunta es por incompatibilidad. ¿Es incompatible sostener que? Entonces, solo texto A. Profe, ¿puedo optar por la alternativa? Aquí está. Por la alternativa E. Las potencias regionales como Brasil diversifican sus alianzas sin alinearse del todo con Washington. Esa alternativa está en el texto. Justamente en la última parte del segundo párrafo. Menciona, ¿no? Como Brasil, India o Turquía, que ya no se alinean automáticamente, sino que practican un pragmatismo que diversifica sus alianzas. No solo se alinean con Washington, sino que de manera práctica se alinean también con otras naciones. Así que la alternativa E, al indicar no se alinean del todo, porque se alinean también con otras naciones, se diversifican también hacia otras naciones, eso es compatible. Recuerda que nos están solicitando incompatible. Profe, entonces en ese sentido puede ser la alternativa C. El fortalecimiento y la ampliación de la OTAN bajo liderazgo de Estados Unidos consolidan su influencia en Europa. En el texto, y es más, tanto en el primer párrafo como en el tercer párrafo, se sostiene que Estados Unidos ha perdido esa vigencia, ¿no? Ha perdido esa influencia. Bien se indica en el texto, ¿no? El declive de su hegemonía, por aquí también ha perdido su imagen, empañan su imagen como modelo a seguir, entonces ha perdido esa trascendencia, ha perdido esa influencia. Decir que consolidan su influencia es opuesto, es contradictorio. Y justamente estamos buscando una idea incompatible. En ese sentido, la respuesta es alternativa C. Porque no es que Estados Unidos haya consolidado su influencia, sino que ha ido erosionando, socavando, debilitando esa influencia. Bien, pasamos, por último, a la pregunta 17, pregunta por inferencia, pero respecto al texto B, del argumento central. Fíjate que dice del argumento central del texto B se puede inferir. Así que trabajamos con el argumento principal que se sostiene en el texto B. El argumento principal en el texto B precisa el poderío, la hegemonía, la precisión que tiene Estados Unidos como país un país innovador, un país que se sostiene en la innovación, tanto en inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica. Bien. En ese sentido, se interpreta, se comprende que tiene influencia, que tiene precisión sobre la innovación, respecto a la innovación. Y otro argumento también crucial se alude a la economía, a las finanzas. En el último párrafo indica, además el dólar mantiene su estatus de moneda de reserva global, permitiéndole ejercer un control financiero a través de sanciones que condicionan las decisiones de países tan distantes. Esa idea es la clave, esa idea es la premisa. Parte de la premisa para sostener que la respuesta es alternativa C. La posesión de ventajas estructurales en la innovación y finanzas. Ahí tenemos los dos sustentos clave de la tesis del texto. Permiten a una potencia adaptarse y superar desafíos geopolíticos. Permiten a una potencia como Estados Unidos adaptarse y superar los desafíos geopolíticos. Casita. Bueno, jóvenes, estoy plenamente segura que he contestado correctamente las 4 preguntas. Te has lucido, así como te has lucido en otros